inicio a la sesión del día de hoy. Les agradecemos mucho su asistencia y su puntualidad. Ya estarán por aquí nuestros ponentes. Y bueno, para comenzar, quiero agradecer, en nombre del Poder Judicial del Estado de Michoacán, de la maestra Citlali Fernández González, directora de la Unidad de Igualdad de Género, Derechos Humanos y Derechos Indígenas del Consejo del Poder Judicial de Michoacán, y además a la maestra Noemí Hinojosa Castillejo, directora del COEPRED, la realización de este curso Prohibido Discriminar. Les voy a dar la bienvenida a nuestros ponentes y me voy a permitir leer un poco de su extracto curricular para conocerlos mejor. El licenciado Fortunato Arroyo Pineda es licenciado en Derecho por la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Ha participado en diversos cursos y congresos como el Congreso Nacional de Amparo, Dr. Ignacio Burgoa Orihuela, Seminario de Prevención de Delito y Delitos relacionados con violaciones graves a los derechos humanos. Ha sido colaborador en la elaboración del reglamento manual de la organización y manual de procedimientos del COEPRED, así como el Congreso Internacional Sociopedagógico Más Allá de la Inclusión. También ha participado en diversos cursos sobre discriminación y violencia impartidos por la CNDH y el CONAPRED. Se ha desempeñado como instructor comunitario en el Consejo Nacional de Fomento Educativo CONAFE. Ha sido becario jurídico en la Subdelegación Jurídica de la Procuraduría Agraria, jefe del Departamento de Enlace y Proyección del COEPRED y jefe del Departamento de Atención y Prevención para la No Violencia en el COEPRED. Bienvenido, licenciado. Por otro lado, les presento a la doctora Elia Catalina Cruz Barajas. Actualmente se desempeña como subdirectora de Cultura para la No Discriminación del Consejo Estatal para Prevenir y Eliminar la Discriminación y la Violencia en Michoacán, donde ha trabajado desde su creación en el 2017. Ha llevado a cabo los programas de capacitación y actividades de prevención de la discriminación. También ha tomado diversos cursos y talleres en el tema de la discriminación bajo todas sus formas, principalmente en el CONAPRED y en la Comisión Estatal de Derechos Humanos. También ha sido miembro del Sistema Nacional de Investigadores 2014-2018. Es licenciada en Administración de Empresas por la Universidad Autónoma Metropolitana, maestra en Relaciones Internacionales y Política Comparada por la Université Catholique de Louvain-la-Neuve en Bélgica. Es doctora en Ciencias de Desarrollo Regional por el Instituto de Investigaciones Económicas y Empresariales por la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo y cuenta con una estancia postdoctoral en el Departamento de Investigaciones Educativas DIE del CINVESTAB, del Instituto Politécnico Nacional. Ha impartido clases en diversas universidades como el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores del Estado de México, la Universidad Vasco de Quiroga de Morelia y el Instituto de Ciencias de la Educación, así como la Universidad Michoacana. Sus temas de investigación son la discriminación de género, migrantes, internacionalización de la educación superior, cooperación académica, política científica y educativa. Les damos la más cordial bienvenida a nuestros ponentes. Les recordamos que, está presente el intérprete de lengua de señas mexicana, el licenciado Enoch, y estén pendientes del chat. Más tarde les enviaremos un enlace para que puedan tomar su asistencia y el día viernes serán descargables las constancias. Muy bienvenidos y muchas gracias. Hola, buenas tardes a todos los que están conectados. Un gusto estar aquí con ustedes. Les vamos a hacer esta plática, lo vamos a intentar hacerlo más dinámico también, que no les vaya a dar el mal del puerco después de comer. Y pues la intención es que pues abordemos temáticas importantes sobre el tema de la discriminación. Lo vamos a hacer en dos partes. En una primera parte, yo voy a estar abordando la parte que tiene que ver con cuáles son las causas de la discriminación y cómo esta parte de normalizar lo que, pues, el maltrato a ciertas personas, a ciertos grupos y entender de dónde viene eso, ¿no?
Y en la segunda parte ya se estará abordando lo que es el marco normativo, que es la ley para prevenir y eliminar la discriminación en el estado de Michoacán. Y esta parte, que es un poco la parte más dura del tema, la va a estar dando mi compañero, el licenciado Fortunato Arroyo. Entonces, lo que voy a hacer ahorita es compartirles una presentación y decirles que pues es un espacio educativo, que por favor se sientan con la libertad de intervenir. Sí va a haber estamos tratando de dejar al final un tiempo para que se desahoguen dudas y con mucho gusto iniciamos entonces. Comparto pantalla, me dicen si no se alcanza a ver algo o no se escucha, porque hay 3 videos en esta presentación. Entonces, pues hagan sus comentarios si acaso no se ve, ¿no? Entonces, comparto la presentación. Ok, sí se ve, ¿verdad? Bueno, iniciamos. Bueno, pues sean bienvenidas, bienvenidos a esta plática. Los temas que vamos a estar abordando, aquí los señalé de manera muy general, que es todo esto lo que origina el tema de la discriminación, que son prejuicios, estereotipos y estigmas, lo que llamamos discriminación estructural y los grupos vulnerados, la discriminación de acuerdo a las cifras de la ENADIS, el marco legal, el procedimiento de quejas y denuncias de aquí del Consejo, que forma parte de las funciones principales, y al final estaremos aplicando un cuestionario de evaluación. Entonces, bueno, este tema de la prohibido discriminar, en realidad lo que es más importante o el interés focal es que vayamos construyendo una cultura de paz, que realmente es algo que se dice fácil, pero que no es tan sencillo cuando estamos rodeados o vivimos en un entorno de tanta violencia y de tanta discriminación. De hecho, hay mucha literatura además al respecto sobre todo lo que tiene que ver, por ejemplo, con la guerra, estrategias de guerra, videojuegos sobre guerras y matanzas. Y bueno, o sea, realmente el entorno, digamos, no favorece el ir o tener una propuesta más constructiva hacia la paz, ¿no? Al contrario, entonces pues sí, la intención de estas pláticas es efectivamente hacer conciencia sobre la necesidad de nosotros también cultivar y tener una postura propositiva para generar mejores relaciones sociales, interpersonales. Y como bien esta frase, que sería la frase de inicio, el derecho a la no discriminación es el derecho a tener derechos. Y bueno, hay un concepto breve que dice que se basa en estereotipos, prejuicios y estigmas y valores culturales de acuerdo con los cuales la sociedad y los grupos sociales son aceptados estas características. O sea, estos estereotipos son socialmente aceptados y por eso, de cierta manera, los normalizamos. Nos parece normal casi el maltrato, la burla, el inferiorizar a ciertas poblaciones o a ciertas personas. Y eso es un poco el trabajo que es el más difícil, ¿no? Cómo generar una cultura positiva de paz. Yo aquí en esta primera parte me gustaría hacerles este ejercicio, que si pueden contestar en el chat estas 3 preguntas. Iniciaría con estas 3 preguntas. ¿Por qué discriminamos? ¿Nos hemos sentido discriminados? ¿Y en qué lugares o espacios se vive más discriminación? Si pueden contestar, por favor, en el chat lo primero que se les venga a la mente sin tanta reflexión, para pues también saber un poco qué es lo que para nosotros significa la discriminación, porque obviamente hay
digamos, un significado de acuerdo a el diccionario de la Real Academia. Hay el significado que está en la cotidianidad, ¿no? En el diario. Y también hay el significado de acuerdo a la ley, que es en el que nos vamos a enfocar en esta plática. Entonces, si gustan escribir en el chat por qué discriminamos y si nos hemos sentido discriminados y en qué lugares o espacios se vive más discriminación. Y vamos a ir leyendo sus comentarios en el chat, lo que les venga a la mente, por favor, para ir construyendo en conjunto también el concepto de la discriminación. Vemos aquí que hay algunos, a ver si ya tenemos algunas. Pero ya había gente, ya era noche, ¿no? Yo fui Bueno, una... por ahí hay un micrófono activo. Bueno, aquí vamos viendo cómo hay unos comentarios sobre lo que es, por la falsa percepción que tenemos de las diferencias, por desigualdades económicas. Claro que sí, me he sentido discriminado en la escuela, creo que es donde se vive más discriminación. Discriminamos porque nos sentimos superiores a otras personas, porque la sociedad nos marcan a ciertas personas como diferentes y las discriminamos. Porque alguien pertenece a una minoría de la cual no soy parte. 1, 2, porque no somos parte de lo que la sociedad espera. 3, sin duda, en los centros educativos. Otra respuesta, por falta de conciencia social e ideología errónea. Por ignorancia y falta de respeto a los demás. Por sentirnos superiores. No me he sentido discriminado en las oficinas. Me parece que discriminamos porque para lo que hemos denominado normal está fuera del mismo término y es precisamente el término normal lo que etiqueta a los demás. Discriminamos por la falta de cultura. ¿Por qué discriminamos? Porque nos sentimos superiores a otras personas. Por cuestiones económicas, de niña en mi propia familia. Discriminamos por el tipo de educación que recibimos y el medio de creencias y costumbre en que nos desenvolvemos, porque no hay empatía. Discriminamos porque la sociedad nos ha establecido estándares. Me he sentido discriminada por venir de una comunidad alejada de la ciudad. En las escuelas se da más la discreción. Discriminamos por prejuicios, por las ideologías culturales generacionales, algunas veces en los lugares públicos, en la propia familia, en la escuela y áreas de trabajo. Considero que se ha discriminado porque quiero ayudar a una persona con discapacidad sin que me pida apoyo. Porque he discriminado porque ayudo a una persona con discapacidad sin que por clases sociales, por la forma de pensar, religión, orientación sexual, cuando vamos a solicitar algún servicio, por ignorancia, miedo. Sí me he sentido discriminado. Los espacios donde se vive más discriminación son aquellos donde se ha creado un ambiente, no se ha creado un ambiente de interculturalidad y se cree en la existencia de las razas o clases superiores, por las jerarquías nuevamente, porque se sienten superiores. Discriminamos por ser mujer y sí me he sentido discriminada por tener creencias limitantes. Se discrimina. En los grupos vulnerables, por ejemplo, las comunidades indígenas, por el tono de piel, por la cuestión económica, por pertenecer a una comunidad indígena, por la falta de empatía y de aquello que conocemos, por el color de piel, estereotipos en los que crecimos, por la falta de empatía y por tener creencias, bueno, como vemos, estereotipos, falta de valores, desigualdades religiosas, falta de valores en la educación. Y vemos que hay varias personas que sí se han sentido discriminadas en distintos espacios. Se repite mucho en las escuelas.
por mi forma de pensar, también es una manera de discriminar en las instituciones de salud, en oficinas gubernamentales, en la misma familia, en la comunidad, porque tenemos diferentes ideas, me he sentido discriminada, porque se clasifica a las personas en chairos y fifís, por enfermedades, por la ideología que nos ha impuesto la sociedad, el tema de la normalidad. Nos comprendemos que coexisten distintos puntos de vista, todos nos hemos sentido discriminados, también se vive discriminación en el trabajo, cuestiones religiosas, ámbito laboral, hay mujeres discriminadas por estar embarazadas, incluso por compañerismos a veces puede ser hiriente para otros. Sí, definitivamente. Bueno, yo creo que, muchas gracias por su respuesta. Todos, de una u otra manera, tenemos, conocemos el término de discriminación, es un término muy común, se maneja en el lenguaje cotidiano, lo podemos usar hasta inclusive de broma, de no me discriminaron porque no me invitaron a la fiesta. Inclusive se utiliza como un término positivo cuando vemos en el diccionario de la RAE, dice seleccionar, ¿no? Se selecciona a unos y a otros no. Bueno, sus comentarios, la verdad es que todos aciertan en lo que significa la discriminación, el trato al otro, por ignorancia, porque pensamos distinto, porque pues nos dan miedo también las personas que no se parecen a mí, el tema de el otro definitivamente es un término muy importante, el que nos diferencia y que al mismo tiempo nos provoca miedo a alguien que es diferente, no se viste como yo, no habla como yo, etcétera. Está al origen de la discriminación, ¿no? Entonces, la idea de que una persona nos da miedo porque no se parece a mí es lo que ha provocado, pues históricamente, que se hagan estas diferencias y esas diferencias derivan en desigualdades. Es verdad que uno de los espacios preferentemente donde más se discrimina es en la escuela y eso es muy importante tenerlo en cuenta porque es el espacio educativo, digamos, es el lugar donde nos estamos formando, donde se están formando los niños. Y los casos de bullying y los casos de discriminación en una etapa tan temprana, pues son muy graves porque pueden inclusive terminar hasta en querer terminar con la vida, ¿no? Puede llegar a esos extremos. Entonces, una de las cosas que es importante retener es que la discriminación mata y lo hemos visto en incontables ejemplos pues, en nuestro entorno a lo largo de la historia, cómo por distintos motivos se llega a niveles inclusive de exterminio de poblaciones. Entonces, ese es el trabajo, digamos, que es más difícil porque todas las cuestiones que están en nuestra ideología, en nuestra cultura, son las más difíciles de cambiar. Y eso es lo que un poco vamos a estar reflexionando este día. Nosotros somos parte del problema o somos parte de la solución. Y hacer conciencia sobre esta temática. Les voy a poner un videíto. Me gustaría ver si uy, no me acuerdo dónde se comparte. Voy a compartirles el audio porque luego no se escucha. O me dicen si se escucha, ¿eh? No, no se escucha. Si ya me dijeron que no se escucha, les voy a compartir el audio. No, es que no me acuerdo en dónde. Ahí voy, un segundito. Ah, ahí está, ya. Creo que sí. Ahí va de nuevo. ¡Qué poca vergüenza! Iros a besaros a vuestra casa.
Sí. Pues no me he decidido, ¿sabes? Ya, pero es que es inmigrante y a saber cómo te dejan luego esto es la casa. Venga, hasta luego. Hola, buenos días. Hola. Venía a dejar el currículum. Ah, muy bien, pues nos lo quedamos. Muy bien, gracias. Experiencia le sobra. Pero con esa edad. Hola, buenas tardes. Venía a informarme de los cursos de informática. ¿El curso de informática? Pero esos cursos no admiten a gente de su edad. Buenas tardes. Quería una mesa para uno, por favor. Claro, ahora mismo le busco un sitio donde no moleste a los demás clientes. Bueno, pues como vimos en este video, tenemos muchas prácticas y conductas discriminatorias y es más común de lo que imaginamos. Muchas veces estas conductas son hasta inconscientes, ¿no? Tal vez la mayoría de las personas que de una u otra manera discriminaron a las distintas poblaciones que vimos ahí, personas con discapacidad, adultos, personas mayores, inmigrantes y personas de la diversidad sexual, vemos cómo son discriminados y al mismo tiempo ellos también discriminan, ¿no? Entonces es una práctica común. ¿Y cómo es que esto es una práctica común? Esa sería la pregunta. ¿Cómo es posible que nosotros, sin darnos cuenta, digamos, tengamos estas formas de tratar de manera diferente a ciertos grupos de personas o a ciertas personas? Y al mismo tiempo nos hace sentir tan mal cuando a nosotros nos excluyen, ¿no? Entonces, vemos en ese video, pues, estas prácticas comunes que vienen de dónde, ¿no? Justo, ¿qué las causa? Pues los prejuicios, los estereotipos y las relaciones de dominio o las relaciones de poder, ¿no? Cuando hay estas jerarquías, y alguien mencionaba ahorita en los comentarios que cuando hay grupos que se sienten superiores a otros, y que de cierta manera ejercen este dominio sobre los demás. Y eso se da en todos los ámbitos. ¿Y qué es lo que va a ocasionar estos prejuicios, estos estereotipos? Pues justamente eso, ¿no? Que se trate de manera diferente a las personas, que se excluya, por ejemplo, a este chico que viene en silla de ruedas, cuando le dice la mesera que lo va a poner en un lugar donde no moleste a alguien. Quiere decir que como que él es una molestia, ¿no? Y que casi que se ve mal estando en convivencia con el resto de las personas. Entonces, definitivamente eso va a generar una restricción de derechos. De ahí la necesidad y la importancia de entender qué es lo que ocasiona la discriminación, porque son prácticas que muchas veces no nos damos cuenta, pero sin embargo se van a convertir efectivamente en acciones que van a excluir a ciertos o maltratar a ciertas personas o perjudicar finalmente, ¿no? Y lo que se vive en la realidad, pues es esta desigualdad, muchas veces, y por no decir que la mayoría, deriva en violencia y una desventaja inmerecida. Entonces, esas son, digamos, el cuadro que sintetiza qué causa la discriminación, en qué se convierte y cómo se manifiesta. De esta manera es que tenemos ya, pues, bien tipificados cuáles son los grupos históricamente discriminados. Esas grupos que tenemos ahí en la pantalla,
pues se ha ido avanzando, digamos que el avance de la materia legal, el avance de la psicología, de las neurociencias, de la medicina, nos ha permitido ir entendiendo a qué nos referimos con todas las distintas, por ejemplo, discapacidades, ¿no? Las personas con discapacidad, y nos va dando más información. También algo que nos permite entender por qué hay estos grupos históricamente discriminados, pues han sido las encuestas, por ejemplo, que se aplican, y cómo vemos en las encuestas, y ahorita les voy a proyectar algunas cifras para que vean en qué se traduce ese trato diferente, esa desigualdad y lo que se llama desventaja inmerecida. Por ejemplo, pues personas afromexicanas, personas con discapacidad. Les quiero decir que las personas afroamericanas apenas la reforma del 21 que se concretiza el año pasado, aparecen realmente con todos sus derechos en el artículo 2 de la Constitución. Imagínense que es una de las poblaciones que cuando se da la conquista era más grande el número de personas afrodescendientes que llegan a México que la población de españoles misma, y que no, y parecía que no existían, ¿no? Que no contaban, que esa población no merecía ni siquiera estar en las estadísticas. Y estamos hablando de 2024 para que realmente estén integradas con todos sus derechos en la Constitución. Las personas con discapacidad, de la diversidad corporal, que se refiere a todos estos estereotipos que tenemos con respecto a los cuerpos, que pues tenemos ideas sobre qué es la belleza y que se tiene que cumplir con ciertos estándares de belleza, estar como varita de nardo, y si no estás como varita de nardo, entonces eres juzgado, y esa diversidad corporal pareciera que no cabe en la sociedad, ¿no? Entonces, pues es una forma de discriminar, ¿no? Las personas de la diversidad sexogenérica y con características sexuales diversas, personas de la diversidad religiosa y de creencias distintas, de pueblos y comunidades indígenas, jornaleras agrícolas, las juventudes, porque son muy diversas las juventudes, las personas mayores, personas en movilidad o lo que conocemos como migrantes y refugiados, mujeres, personas neurodivergentes, que como les mencionaba, tenemos cada vez más información desde las ciencias, y vamos entendiendo cuáles son esas diversidades que hay y la manera pues, de convivir con esas diferencias, ¿no? O divergencias. Las niñeces, las personas privadas de la libertad y las que luego posteriormente ya logran su libertad, personas en situación de calle, de talla baja, trabajadoras del hogar, trabajadoras sexuales, usuarias de sustancias psicoactivas y las que viven con VIH o alguna otra enfermedad. Entonces, estos grupos han sido históricamente discriminados. ¿Y esto por qué? ¿Por qué ha sucedido eso, no? Y una de las explicaciones, pues, más importante que se ha hecho desde las ciencias sociales es este tema de la discriminación estructural, y también ya hay conceptos que se habla de la violencia estructural, es decir, que está permeado en las estructuras sociales. Y esta desigualdad histórica, desigualdad de trato, se refiere a estas categorías que en realidad son construidas y que se van transmitiendo a través, pues, de las narrativas, de los discursos e inclusive de las leyes. Hemos visto, por ejemplo, cómo lo que les acabo de mencionar, que es muy reciente, que las personas afrodescendientes forman parte de esta multiculturalidad que tenemos en México y que no estaban en las leyes. Y eso ha pasado pues en muchos lugares, ¿no? Lo hemos visto, por ejemplo, en Estados Unidos, el trato que se está ahorita dando, por ejemplo, a los migrantes, pero mucho antes que eso,
cómo había diferencias, o sea, las personas afroamericanas no podían ir a las escuelas de las personas blancas, ¿no? Y esos discursos están reviviendo porque es a partir de esas narrativas que se empiezan a construir estas diferencias. Entonces, es muy grave y estamos viendo con mucha tristeza cómo se vuelve a tener esas mismas narrativas, cómo se vuelven a retomar cuando ha costado tanto trabajo lograr que todos estos grupos accedan en igualdad de condiciones a al ejercicio de todos sus derechos. Y han tenido que pasar cosas terribles, como he mencionado, pues estas inclusive genocidios o desaparición de poblaciones enteritas, para llegar a la Carta de Derechos Humanos y decir, pues todas las personas somos iguales y todas las personas tienen los mismos derechos. Esta parte de la Carta de Derechos Humanos y de el marco legal lo va a estar abordando mi compañero en la segunda hora de esta plática. Yo ahorita me estoy enfocando nada más en todo este tema de las causas y explicarles cómo efectivamente observamos que estas estructuras desiguales se reproducen en todos los ámbitos y va generando estas barreras que pueden ser implícitas o explícitas y va generando estas diferencias entre grupos históricamente privilegiados y grupos históricamente oprimidos. Y así tenemos que las mismas estructuras son las que van reproduciendo estas diferencias y este trato desigual, haciendo que haya pues grupos, digamos, de poder privilegiados en una jerarquía superior y luego los demás que son rechazados e inferiorizados. Mucho tiempo se inferiorizó, obviamente, a las poblaciones negras. Mucho tiempo se inferiorizó a las poblaciones indígenas e inclusive pues se trataba como si fueran, que siempre estaban como menores de edad o tenían alguna discapacidad cognitiva, ¿no? Entonces, este tema de inferiorizar hace justamente que permite que se justifique por qué unas personas tienen ciertos privilegios y otras personas no, porque no tienen la capacidad, digamos, ¿no? Y eso en realidad son construcciones sociales que están basadas en prejuicios, en estereotipos y en estigmas y que van enfrentando pues estas categorías, digamos, los católicos contra los no católicos, que es lo que uno de los discursos más importantes que se derivó, por ejemplo, del 9/11 en Estados Unidos, todo este discursos de odio hacia las poblaciones musulmanas porque no entran o no son parte de lo que para ellos es normal o para un grupo de poder es normal, que sería pertenecer a la religión católica, ¿no? Los blancos contra los no blancos, occidentales contra no occidentales, o inclusive eso lo podemos ver hasta en cuestiones inmediatas, las personas, alguien mencionaba ahorita, el tema de las ideologías y esto hasta de ideologías políticas, ¿no? Ahí se llega a discusiones y a discriminar personas porque piensan de distinta manera desde cuestiones políticas, ¿no? Ha enfrentado y ha generado un encono terrible y por eso la necesidad de trabajar el tema de las narrativas es muy importante. Y porque ese es el origen, de ahí se va construyendo, porque no hay que olvidar que pues todo esto que estamos hablando de los prejuicios, estereotipos y estigmas, no es algo tangible que se pueda tocar, ¿no? Es una percepción, está en nuestra mente, es una cultura que hemos ido aprendiendo y por eso la dificultad de reinventarse, de desconstruir y reconstruir lo que nos enseñaron para cambiarnos, ahora sí como se dice, cambiarnos el chip, ¿no? Y bueno, lo cierto es que definitivamente la discriminación es la base del racismo, cuando durante mucho tiempo se adjudicaba que había razas que había en la humanidad o en la raza humana, se decía que había distintas razas,
y que había pues personas que pertenecían a unas razas superiores, a unas inferiores, y que estaba ligada al fenotipo en realidad, no a partir de el desarrollo de la ciencia en todo este tema del ADN, del estudio del ADN, nos ha permitido saber que los seres humanos somos 99.9% iguales y que esas diferencias que durante mucho tiempo se adjudicaba a ciertos, que unos grupos eran superiores y otros eran inferiores, es falso. Y que en realidad las diferencias son más bien de características físicas, de patrimonio cultural y de idiosincrasia. Por lo tanto, el tema de la raza es una construcción social y no es una diferencia biológica real. Y eso es muy importante porque fue el argumento principal de dominación de unos grupos sobre otros que decían y que pues inclusive ha formado parte de un debate de si han civilizado, unos han civilizado a otros, qué civilización es mejor que otra, cuáles son los criterios para que se basa para decir que hay mejores personas que otras. Y nos vamos dando cuenta pues que está relacionado con el poder, ¿no? Con tener el poder de decir, pues yo soy mejor y tengo más poder y tengo más recursos y domino a los demás. Y lo cierto es que eso ha impregnado las mismas instituciones sociales, estas prácticas discriminatorias, y lo hemos visto, como les mencionaba, a lo largo de la historia. Ahí vemos una imagen de este periodo espantoso del Ku Klux Klan, que todavía no se acaba, el fantasma y todavía está en Estados Unidos, lo tenemos más presente que nunca. Y lo que tuvo que suceder en México, el levantamiento zapatista para reivindicar los derechos de las poblaciones originarias y el abandono en el que se encontraba, siendo que eran pues los primeros habitantes de estas tierras, ¿no? De las Américas en general. Entonces, pues les inferiorizó y es lo que hizo que mismo a nivel institucional hubiera esa discriminación y se les trataba de manera diferente. ¿Y cuáles son esas instituciones que transmiten las pautas y los valores? Pues los pilares sociales, ¿no? Como son la familia, la escuela, las asociaciones, los medios de comunicación, que se materializan en las leyes. Entonces, podemos encontrar leyes discriminatorias, reglamentos discriminatorios, y eso pues es algo que se ha ido modificando, ha ido evolucionando en la medida en que se ha reivindicado los derechos de estas poblaciones en situación de desventaja inmerecida. Entonces, ¿cuál es la reflexión en torno a este tema de la discriminación estructural que tiene efectos negativos en estos grupos históricamente discriminados o lo que la Corte llamó categorías sospechosas? Y cuando estamos frente a estas categorías sospechosas, tenemos que saber que de entrada es muy probable que tuvo falta de oportunidades de empleo, que no siempre tiene acceso a los servicios sociales, que no siempre tiene acceso a la justicia social y a la educación. Y que eso es lo que ha perpetuado su situación de desventaja. Y por ello, la necesidad de generar ciertas políticas, ciertas estrategias y ciertas medidas que permita que se acceda en igualdad de condiciones, dado que hay una desventaja inmerecida. Los grupos en situación de discriminación, de acuerdo a la encuesta ENADIS, se han ido agregando más, pero los que están medidos en las cifras de la encuesta nacional son estos, que ya los habíamos, digamos, mencionado antes, y que el hecho de que ya se haya podido dimensionar a través de la encuesta nos permitió saber de qué hablamos cuando hablamos de discriminación, a qué nos referimos. Ya tenemos datos duros sobre eso y podemos decir, bueno, no nada más es una percepción, o sea, claro que es una percepción y eso se va a materializar, ¿no? Pero además existen cifras
que van a de una otra manera darnos y a entender qué es lo que, dónde tenemos que, cuáles son los puntos críticos y en los que nos tenemos que focalizar y generar medidas. Y hay una serie de medidas, ¿no? De igualación, de ajustes razonables que se tienen que hacer para que efectivamente haya acceso a todas esas poblaciones en igualdad de condiciones. Entonces, para resumir un poco esto, toda esta parte que he estado diciendo a través de estos conceptos, pues decirles que la discriminación se manifiesta con actitudes de desprecio, rechazo, intolerancia hacia una persona o un grupo de personas. Esta conducta discriminatorias están fundadas en base a prejuicios negativos, estigmas relacionados con una desventaja inmerecida. Y estas conductas tienen por efecto intencional o no, y ojo en el tema de intencional o no, porque muchas veces, como lo tenemos tan ya aprendido, ya ni siquiera nos damos cuenta que de una u otra manera nosotros estamos contribuyendo a esa discriminación y que eso va a derivar en que se limitan los derechos y las libertades fundamentales de las personas que se está discriminando porque se disminuye sus oportunidades de desarrollo. Entonces, esa finalmente es el resultado de la discriminación, que a lo mejor son conductas, podrían ser insignificantes, pero que sí tienen un efecto y tienen un impacto, y eso es lo que les quiero mostrar un poco en estas cifras. Por ejemplo, aquí en Michoacán, los motivos más frecuentes de discriminación es la apariencia, la forma de vestir, el arreglo personal. Y tenemos unas cifras para hombres y para mujeres. Esto es el resultado de la encuesta y de la población que declaró haber sido discriminada en el último año por su condición. ¿Cuáles son esas? Pues vemos que el más alto nivel es el de por su peso o estatura, con 4 personas de cada 10, y sobre todo los hombres discriminan por esta condición, ¿no? Por cómo se ve, por si es muy alto, si es muy bajito, si está muy gordo, lo que le estaba diciendo, ¿no? Hay ciertos estándares o estereotipos impuestos que hay que cumplir para ser aceptado, para no ser maltratado, digamos. Y otras cifras, pues aquí vemos las distintas cifras, ¿no? Por su forma de vestir y de arreglo personal. Por ejemplo, ese de cómo te ves, te tratan, definitivamente es una práctica muy común. Por su edad, también es una de las prácticas, como vimos en el video, por sus creencias religiosas. Y bueno, ahí vamos viendo cómo lo perciben tanto hombres como mujeres. Y eso cómo se traduce en negación de derechos. Aquí vemos cómo el porcentaje de la población por cada grupo que declaró al menos una incidencia de negación de derechos, y podemos observar cómo uno de los grupos pues más afectados son las personas de pueblos originarios, que es con 33.6%, con 30% personas con alguna discapacidad. Y luego así van descendiendo las cifras, ¿no? Y las mujeres obviamente también, porque hay una serie de condiciones y que muchas veces les impide el goce y ejercicio en igualdad de condiciones de sus derechos. Y bueno, ¿cuáles son los principales derechos negados que declararon estas poblaciones? Pues atención médica, recibir apoyos de programas sociales y atención en oficinas de gobierno. Otra de las gráficas que nos pueden ejemplificar a qué nos referimos con el tema de la discriminación, esta es de los prejuicios y estereotipos. Por ejemplo, estas frases, como en Michoacán, cuáles son los porcentajes en relación a la media nacional, del tema, por ejemplo, de las religiones, ¿no? Mientras más religiones se permitan en el país, habrá más conflictos sociales, ¿no? Y eso, que más de la mitad de las personas piense eso, va a derivar en que se va a tratar de manera diferente a alguien que sea de una religión diferente a la nuestra. La pobreza de las personas indígenas se debe a su cultura, un 36%.
en Michoacán. Las mujeres deben de ayudar más en los quehaceres del hogar que los hombres, el 30%, y algunas mujeres que son violadas es que porque provocan a los hombres, el 21%. Todas estas son cifras de la encuesta en ADIS. Y también esta gráfica es muy develadora porque, por ejemplo, esta percepción sobre el respeto a los derechos, tenemos cifras muy altas en ciertas poblaciones, y la verdad, eso finalmente deriva en situaciones de violencia. Por ejemplo, el tema de porcentaje de la población que opina que en el país se respeta poco o nada los derechos de los distintos grupos de población, y vemos cómo Michoacán, personas trans, tiene el 70%, en personas de gays y lesbianas 65%, trabajadoras del hogar 60%, personas con discapacidad, bueno, 58%, personas mayores 53% y personas indígenas 50%. El hecho de que la mitad o más de la mitad de la población piense eso es alarmante, es grave y es una invitación a reflexionar, como lo mencionaba desde el inicio, si nosotros formamos parte de esta estadística discriminatoria. Esto llega a cuestiones inclusive de violencia extrema. Ayer o antier se publicó un video de una persona que, bueno, ha habido inclusive muertes de odio en personas trans. Y ayer se publicó un video en la Ciudad de México de unos, ¿cómo se llaman? Los que dan los permisos en la vía pública, los inspectores, o no me acuerdo cómo se llama, cómo golpeaban a una mujer trans por un tema así, ¿no? Y les decían, oiga, pero espérese, es una mujer. No, no es una mujer. Y le seguían golpeando. Entonces, pues llega a esos niveles de violencia, ¿no? No se limita a un tema de maltrato nada más y decir propinar una serie de insultos, sino ya llega inclusive a, pues, transfeminicidio, ¿no? Y eso es algo de lo que justamente tiene por objetivo reflexionar en torno a estas temáticas por el 1 de marzo, Día Día Internacional de la Cero Discriminación, ¿no? Bueno, ya para ir cerrando mi parte, comentarles que las personas que formamos parte de funcionariado público, es muy importante que tengamos muy claro que somos las personas primeras que tenemos que garantizar un trato libre de discriminación. Y esto se refiere a que forma parte de nuestras obligaciones. Y nos toca eliminar esas barreras o esos obstáculos que impiden el acceso igualitario a los distintos grupos y promover medidas y condiciones que les permita acceder en igualdad de derechos. Y esto quiere decir que hay que hacer las medidas, hay que implementar medidas, hay que modificar si es necesario reglamentos y hacer esos ajustes razonables que garanticen el acceso a los derechos. Pues, Ahorita puede ser, es el internet, porque aquí te lo ahí enseño. escuchamos a alguien. Pero vas a necesitar el de internet, el cable. No conectar directo, ya me por ahí dice que sí tiene Por ahí conexión. tenemos un micrófono activo. Teléfono. Apagado el micrófono.
Se detuvo el audio de Catalina. Ah, ¿ya me escuchan ya? Ok. Listo, listo. Ok, seguimos entonces. Entonces, el derecho a la igualdad de trato, como veníamos analizando, es algo que se refiere a los derechos humanos a los que deberíamos de tener todos en igualdad de condiciones. Y los que estamos en el servicio público, y aunque no estemos en el servicio público, tenemos que garantizar de alguna manera y generar las condiciones que permitan garantizar esos derechos. Y no se trata de derechos especiales, porque hay un debate sobre ahora por qué tenemos que tratar de manera particular a alguien. No se trata de eso, se trata de tratar de mitigar esas diferencias y esas desventajas inmerecidas históricamente ya, y que hay que ver cómo revertir para que efectivamente el desarrollo sea un desarrollo equilibrado y en igualdad de condiciones. Y tampoco se trata de actividades altruistas, ¿no? Que es como pues un tema de piedad hacia los demás, un tema de beneficencia, sino realmente entenderlo y verlo como que son derechos, no es idea paternalista, porque la idea paternalista pone a las personas en una situación de, si yo soy el papá, pues tú eres el infante. Y esos grupos que se les trata como infantes, quiere decir que no han alcanzado un desarrollo, no tienen capacidad para tomar decisiones, y por eso son, digamos, deben de ser temporales las medidas que se implementen para que se llegue. Entonces, la propuesta es poner en el centro de la atención a las personas. Sí, los trámites forman parte, digamos, y sí hay que hacerlos de la mejor manera, pero lo importante es dar el servicio a las personas, que ellos puedan tener acceso a esos derechos que tienen y cómo nosotros podemos hacer esos ajustes para que logren realizar todos esos servicios, puedan acceder a esos servicios. A veces pareciera que es más importante el trámite que la persona misma, ¿no? Y en realidad la administración pública debe de girar en torno a dar servicio a las personas. Las personas son lo más importante, y eso es lo que va a permitir terminar con esa deshumanización y esa descomposición social. Yo cierro mi plática ahorita con este video que formó parte de esta campaña de Coca-Cola y cómo lo interpreta esta comunidad Mije en Oaxaca. Es un comercial y que invita a romper los prejuicios y estereotipos discriminatorios hacia ciertas comunidades. Ya al final, pues si alguien quiere hacer un comentario antes de darle palabra a mi compañero. Me dicen si se escucha. No se escucha. ¿Sí se escucha? Ok. Mask miel hamak mask am. Mask miel hadok turk am ka ich tayuk hart mal out the sun video. Hawan kagu kwaksh you wach kwembet kach kabu was not murder. Kujo hajo a pauk ne higu hunegep ep shuduch ong ha palm kidi ha ha mi di uk wan ha pauk ne. Ka ich ti pauk palm hani easy u shik shumach tip son sha na mai ha mi piki.
Guanung gubochum ayukha yachten. Het guamu connecten na ida na ijehtiande. Yawah Queen, Yigo Pichnya, Mother Usna, as a Watna. Bueno, pues con esto yo cerraría mi presentación. No sé si alguien quiere hacer algún comentario. Aquí ya nada más les dejo en las diapositivas los 11 principios de atención, que es lo que hemos estado, que resume todo esto de que he estado hablando, de trato digno, igualdad y no discriminación, igualdad sustantiva, interseccionalidad, perspectiva de género, atención integral con enfoque diferenciado de acuerdo a la pertinencia cultural, pertinencia cultural, transversalidad, no revictimización, interés superior de la niñez y el lenguaje accesible, sencillo e incluyente. Si alguien, no hay comentarios, entonces le dejaría la palabra a mi compañero. Podría regresar más tiempo. Ok, ahorita ponemos nuevamente la diapositiva para la persona que comentó que si la podíamos regresar. Ahí nos vamos a detener poquito, pero no sé si querían tomar alguna foto o darle lectura. De cualquier manera, comentarles que esta presentación pues, puede estar disponible en la página YouTube del Poder Judicial para verla con posterioridad. Sí, maestra Citlali, ahí que se pueda compartir. Gracias. Muchísimas gracias, al contrario, compañeras y compañeros, si quieren para que continuemos con la persona que segunda de intervención, que es Fortunato, muchísimas gracias. Sí, gracias, maestra. Bueno, vamos a dar continuidad a esta segunda parte. Básicamente yo les voy a hablar un poquito sobre qué es el consejo, qué es lo que hacemos, cómo atendemos esta parte de las quejas y las denuncias que se presentan aquí por presuntos actos de discriminación y un poquito también sobre el procedimiento desde la recepción de la queja hasta su conclusión. Y bueno, si nos da ahí un poquito más de tiempo, dependiendo del avance, de manera así muy específica, ver o muy puntual, ver 1 o 2 artículos de la ley que nos detalla con mayor precisión cuando estamos hablando de un acto de discriminación, dado que la mayoría de las veces se malinterpreta cuando se comete un acto de discriminación. Ahora pareciera que todo es discriminación, el hecho de que nos miran mal, el hecho de que nos sacan la lengua, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, pues malinterpretamos y creemos que ya todo o casi todo es discriminación. Bueno, les decía, voy a hablar un poquito también sobre el consejo, su creación y bueno, con toda confianza, ya al final por ahí vamos a tener un espacio para preguntas, para comentarios y desde luego pues también estar abiertos incluso a la crítica constructiva para pues saber que si nos están escuchando, nos están poniendo atención. Bueno, damos continuidad. Este consejo, si bien
relativamente es joven. Digo joven a comparación de pues otras instancias, otros organismos que pues ya son muy conocidos. Este consejo por ley se crea en el año 2019, es un organismo público descentralizado con personalidad jurídica y patrimonio propio, y pues su principal función es la de tutelar el derecho humano a vivir libre de discriminación y de la violencia que se deriva de la misma. Es muy importante aclarar esta última parte al referirnos a la violencia que se deriva de la discriminación, dado que también en esta parte existe confusión pues con la población al momento de acudir a nuestras oficinas a presentar alguna queja o una denuncia, porque pues la mayoría de la población cuando ha acudido a presentar alguna queja o denuncia por violencia, pues se confunde con la violencia pues que todos conocemos de manera general y que, bueno, desde luego son otras las instancias que atienden el tema de la violencia. Entonces, que quede clara esta parte, nosotros en el Consejo Estatal para Prevenir la Discriminación atendemos aquella violencia que se deriva de la discriminación. Y les decía, pues fuimos creados por ley en el año 2009, sin embargo, este consejo entra en funciones hasta el año 2016. Un segundo porque no me deja avanzar. Ok. Bueno, a nivel nacional tenemos estas oficinas, estas instancias a las cuales la población recurre, que también pues hay las similares en el estado de Michoacán. A nivel nacional tenemos la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, y bueno, yo me atrevería a decir el Poder Judicial de la Federación, al momento también de presentar algún amparo en relación a la violación de algún derecho humano. Sin embargo, bueno, esta parte nada más es meramente enunciativa. En el estado de Michoacán, desde luego, también contamos, o el estado cuenta con una Comisión Estatal de Derechos Humanos. Este consejo, que es el Consejo Estatal para Prevenir y Eliminar la Discriminación y la Violencia en el estado de Michoacán. Aquí hacer nada más una aclaración u observación en cuanto a la competencia, en cuanto a qué atiende cada uno o por qué existen estas dos instancias que aparentemente ante los ojos de la mayoría de la población, ambos atendemos la violación de los derechos humanos. Si bien la Comisión, tanto nacional y estatal de derechos humanos, ellos atienden aquellas quejas o incluso de oficio cuando se trata de la vulneración de un derecho humano por parte principalmente de un servidor o funcionario público. Y en el caso del Consejo Estatal para Prevenir la Discriminación, COEPRED, bueno, nosotros recibimos quejas y denuncias pues tanto de funcionar en contra de servidores y funcionarios públicos como en contra de personas físicas o morales. Entonces, valga la expresión, nosotros recibimos quejas pues de todos y contra todos. Es decir, incluso de algún vecino, de nuestra propia familia. Entonces, pues nosotros recibimos ese tipo de quejas y denuncias. ¿Cuál es la única diferencia entre queja y denuncia? Para hacer esta pequeña aclaración, la queja la presenta directamente aquella persona que cree que fue discriminada y la denuncia la presenta una tercera persona que haya conocido de ese posible hecho o acto de discriminación. Yo hace rato o hace un momento comentaba que la Comisión de Derechos Humanos, ellos también creo que atienden quejas de oficio. Y en el caso de nosotros como COEPRED, bueno, la propia ley nos limita en esa parte. Es decir, si nosotros nos enteramos a través de alguna red social, a través de algún medio de comunicación, donde nos dicen que está sucediendo algún acto discriminatorio, pues la verdad es que estamos imposibilitados para poder atender
ese tipo de quejas, digámoslo, o de denuncias públicas. Más adelante vamos a ver un poco también el por qué es de esta manera. Bueno, existe un marco legal, el cual no me voy a detener mucho en que lo analicemos, simplemente la idea es de que pues conozcamos que el marco legal existe, esto porque pues en muchas ocasiones la población ha señalado o ha comentado que el tema de la discriminación es algo nuevo, es algo novedoso, es algo para proteger, incluso a veces lo dicen así, para proteger a los funcionarios nada más, o es algo inventado. Y bueno, aquí con esto nos damos cuenta que en realidad no es así, sino que existe un marco legal que ya tiene muchos años y que no nada más es parte del estado de Michoacán. Tenemos, por ejemplo, ahí en el ámbito internacional, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, a nivel nacional, principalmente el artículo primero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que nos habla de la prohibición de la discriminación. Y en lo local, desde luego, pues también la Constitución local, pero tenemos la ley para prevenir y eliminar la discriminación y la violencia en el Estado. De manera conjunta, tanto en el ámbito nacional como en el ámbito estatal, pues existen un sinfín de leyes que pueden ser aplicadas para esta materia. No es, digamos que única y exclusivamente el tema de la discriminación de manera limitativa. Ya comentaba yo hace un minuto el tema de la constitución política, que obviamente, pues de ahí se podría decir que derivan todas estas leyes o normativas. Y bueno, en el ámbito estatal, pues también ya lo mencionaba, desde la Constitución Política del Estado, este sinfín de leyes que tenemos aquí en este listado y la propia ley de este consejo. Bueno, ya hace un momento con mi compañera Catalina se preguntaba ahí en las preguntas que se hizo, que contestaron en el chat sobre la discriminación y bueno, aquí tengo yo en esta diapositiva la definición que nos da la propia ley en el estado de Michoacán de qué es la discriminación, perdón, a la cual me voy a permitir darle lectura. Nos dice que la discriminación es toda distinción, exclusión, restricción o preferencia que por acción o omisión, con intención o sin ella, no sea objetiva, racional y proporcional, y que tenga por objeto o resultado obstaculizar, restringir, impedir, menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos humanos y libertades. Y bueno, aquí mismo nos dice o nos enlista algunos de los motivos por los cuales se puede cometer un acto de discriminación y son los siguientes: el origen étnico nacional, el color de piel, la cultura, el sexo, el género, la edad, las discapacidades, la condición social económica, de salud o jurídica, la religión, la apariencia física, las características genéticas, la situación migratoria, el embarazo, la lengua, las opiniones, orientación sexual, identidad de género, expresión de género, la identidad o afiliación política, el estado civil, la situación familiar, las responsabilidades familiares, el idioma, los antecedentes penales o cualquier otro motivo. Es decir, no es totalmente limitativo a estos motivos que enmarca la ley, pero bueno, pueden existir muchos más y estos, perdón, están pues también, digamos que dentro de todos los ordenamientos estos que les acabo de mostrar, e incluso algo que no comenté por ahí, pero incluso también con los tratados internacionales. Vamos a ver un pequeño video que no dura mucho y que seguramente nos va a dejar un poco más claro explicado esta parte de la discriminación. La Constitución
y los tratados internacionales en materia de derechos humanos. La Constitución y los tratados internacionales en materia de derechos humanos establecen principios de acuerdo con los cuales todas las personas somos iguales. Nacemos iguales y debemos de permanecer iguales en nuestras libertades y en nuestros derechos. Cuando se vulnera esta igualdad, se dan fenómenos de discriminación. Esta es una palabra que se repite con frecuencia, pero que no siempre es bien entendida. ¿Qué es la discriminación? La discriminación tiene tres elementos fundamentales. Primero, toda discriminación es un trato diferente entre dos o más personas. Siempre se requiere, para que se dé un acto discriminatorio, que se trate de manera distinta a dos o más personas. Este es el primer elemento. En segundo lugar, este trato diferente debe de estar injustificado o ser arbitrario. Por ejemplo, desde luego que un profesor le puede poner diferentes calificaciones a sus alumnos. Eso no es una discriminación. Hay alumnos que tienen una calificación de 10, la máxima, otros que tienen 8, otros que tienen 6, otros que estarán reprobados. Y esto no supone una discriminación, siempre y cuando esté justificado el trato diferente que el profesor le da a sus alumnos, o el trato diferente que la ley fiscal nos da a los contribuyentes cuando señala que quienes ganan más van a pagar más impuestos. Este trato diferente puede tener justificación, puede estar justificado por distintas razones. Por tanto, la segunda característica para que se dé un acto discriminatorio es que el trato diferente no esté justificado. Y la tercera característica es que el trato diferente se base en algún rasgo de aquellos que la propia Constitución o los tratados internacionales establecen como rasgos prohibidos para dar un trato diferente. ¿Cuáles son? Bueno, por ejemplo, el género. No se puede tratar diferente a quienes pertenecen al género masculino de quienes pertenecen al género femenino. No se puede decir, por ejemplo, las mujeres van a pagar menos IVA o las mujeres van a tener en la clase 2 puntos más solo por ser mujeres, porque eso sería un trato discriminatorio. No se puede discriminar por religión. No se puede decir, por ejemplo, quienes tengan tal religión van a pagar más impuestos o quienes tengan tal religión no pueden vivir en determinado lugar del territorio nacional. No se puede tomar tampoco como criterio para diferenciar entre las personas a la condición social, por ejemplo, la pobreza, la mayor o menor pobreza, que digan, las personas que ganen menos de 5 salarios mínimos no tienen libertad de tránsito. Las personas que ganen menos de 3 salarios mínimos se les puede torturar. Ese sería un trato perfectamente arbitrario y por tanto discriminatorio. Las constituciones, los tratados internacionales establecen una serie de rasgos que no pueden ser tomados en cuenta de las personas para efectos de un trato diferenciado. Y en ese sentido es muy importante precisar que se puede tratar de rasgos naturales de la persona, por ejemplo, nuestro color de piel, por ejemplo, nuestra estatura, nuestras características físicas, o de rasgos que la persona libremente adopta en ejercicio de sus derechos humanos. Por ejemplo, la religión, por ejemplo, la preferencia sexual, etcétera, etcétera. Tampoco con base en eso se nos puede dar un trato diferente. Esos son rasgos que tienen que permanecer, por decirlo así, invisibles en las formas de convivencia que desarrollamos cotidianamente. Perdón, como ya lo vimos también en este video con el doctor Carbonell, bueno, yo quiero pensar que queda un poco más claro qué es la discriminación y por tanto pues llegamos a la conclusión de que sí o sí se tienen que reunir estos tres elementos a los que él hace mención, es decir, que exista un trato diferente, que ese trato sea injustificado y el otro pues que sea por alguno de los motivos que menciona la ley y que pueda ser extensivo incluso a alguno que no esté mencionado ahí y como también él bien lo decía y yo lo comenté, pues también en los tratados internacionales. También comentaba yo al principio de esta presentación
esta parte que me corresponde cuando hablaba de la violencia. Y bueno, aquí también tengo la definición que nos dice nuestra propia ley cuando se refiere a la violencia que se deriva de la discriminación, cuáles son las modalidades. Se dice que consiste en la situación de desigualdad y las relaciones de poder, que comprende todo acto que tenga o pueda tener como resultado un daño físico, sexual, económico, patrimonial, psicológico, cualquier otro análogo sobre quien se ejerce, así como las amenazas de tales actos, la coacción o la privación arbitraria de algún derecho, independientemente de la modalidad y el tipo en que éstas se den, aclarando cuándo se derive de un acto discriminatorio. Bueno, la ley nos enumera un montón de fracciones en las cuales de manera muy explícita nos dice cuándo hay un acto de discriminación y cuándo no hay un acto de discriminación. Y esto nos lo dice pues el artículo 7º y el 7º bis, que bueno, si nos da oportunidad, más adelante lo vamos a leer de manera completa, pero mientras, así como dato general, en este artículo es en el que podemos encontrar de manera así muy específica cuándo sí se está cometiendo o cuándo no se está cometiendo un acto de discriminación. Y bueno, esto lo comento precisamente porque la mayoría de las veces nos preguntan qué sí es discriminación, qué no es discriminación, e incluso casi como si se tratara de una lista que se debe cumplir sí o sí. Desde luego que pues cada caso es muy específico, muy individual y pues tendría que revisarse. Y bueno, esta parte también ya se vio un poco, pero se cree que en realidad de aquí es donde surge la discriminación, de los estereotipos, de los prejuicios y de los estigmas. En esta parte pues no me detendré mucho porque ya también se comentó un poquito sobre ellos, pero bueno, un estereotipo nos habla de que son imágenes simplificadas de los miembros de algún grupo que lleva a considerar a todos sus integrantes como portadores de un tipo de características. Los prejuicios se refiere a los juicios que se emiten sin suficiente información o conocimiento. Es una forma de juzgar lo distinto a nosotros sin conocerlo, considerando lo diferente como malo, erróneo, inaceptable o inadecuado. Es decir, casi simplemente porque no es como yo, porque no piensa como yo, porque no se viste como yo, pues ya es algo malo o sí distinto. Y luego tenemos los estigmas, que es la desacreditación culturalmente establecida que se considera negativa hacia una persona o grupo de personas por sus características físicas o simbólicas. Quien posee un atributo estigmatizado ya ha sido rechazado de antemano porque existe con anterioridad en la sociedad un conjunto de prejuicios que lo ponen en desventaja. Y bueno, esto nos lleva precisamente a la discriminación, que es aquella conducta que se produce como resultado de estos elementos que acabamos de decir y que se traduce en la intolerancia, en la exclusión, en la segregación y o racismo, entre otros muchos más. Y bueno, aquí tenemos algunos ejemplos de tanto de prejuicios, estereotipos y estigmas. En los ejemplos de prejuicios tenemos el primero que nos dice: las y los niños del campo son ignorantes. Las y los niños de comunidades indígenas no aprenden nada porque no hablan español. Si tienes dinero, eres educado. Todos los que usan ropa de marca son personas auténticas y mejores. Bueno, ahí vayan haciendo sus anotaciones para que al final puedan comentar un poco sobre esto. Los ejemplos de estereotipos nos dicen: las niñas son malas para las matemáticas, los niños no pueden jugar los juegos de las niñas, como a la casita, la cuerda, las muñecas, entre otros juegos que se ha dicho o se cree que son exclusivos o de niños o de niñas nada más.
Las niñas no pueden jugar con cochecitos, bueno, sería algo similar, nada más cambiando de niñas a niños. Solo los niños usan pantalones. Y pasamos a los ejemplos de los estigmas. No voy a dejar ir a mi hijo a la fiesta de Rodolfo porque su papá es de otra religión. No puedes juntarte con Paola porque su papá tiene tatuajes. Los niños con discapacidad no deben ir a las escuelas normales o regulares, mejor dicho. Bueno, ya para entrar un poco más en lo que es parte de este consejo, me voy a permitir darles a conocer cuáles son las principales facultades que tiene este consejo. Desde luego que son muchas más, pero pues nos vamos a enfocar en estas que digamos son las primordiales. Y la primera es la de generar la cultura de prevención contra la discriminación. Y bueno, esto se traduce a través de los cursos, de las capacitaciones, charlas y demás eventos que este consejo organiza con el fin de prevenir la discriminación. Realizamos distintos eventos, conversatorios, bueno, infinidad de actividades tendientes a la prevención de la discriminación. El alcance de este consejo es pues todo el estado de Michoacán. Atiende obviamente a toda la población, es decir, atiende a las asociaciones civiles, a las personas físicas de manera individual, a las dependencias de los gobiernos, independientemente de su nivel, es decir, a los municipios, a las dependencias de la federación. En fin, nosotros atendemos pues a toda la población en esta parte de la generación de la prevención contra la discriminación. La segunda de las facultades, que es combatir y atacar la discriminación mediante la recepción de quejas y denuncias. Bueno, yo les comentaba ya hace un momento cuál era la diferencia entre queja y denuncia. Solamente aclarar allí una parte de cómo se presentan estas quejas o estas denuncias. La propia ley señala que la presentación de una queja o una denuncia se puede hacer de diversas formas. Una puede ser de manera física, es decir, acudir a nuestras oficinas a presentar el escrito con esa queja o esa denuncia, donde únicamente pues ya nos traemos nada más nuestro acuse y esperamos a que o espera la persona a que el consejo le dé una respuesta. La otra es de que la persona pueda acudir de manera física sin ningún documento y que aquí una persona encargada de la recepción de quejas y denuncias pues le recabe esa queja. Obviamente que será un poco tardado porque pues es escuchar a la persona para que exprese los hechos o los actos presuntos discriminatorios y poder levantar esa queja o esa denuncia. De la misma manera se puede dar, solamente que también vía telefónica. Es decir, nos puede llamar una persona de cualquier parte del estado de Michoacán para presentar esa queja o esa denuncia vía telefónica. Igual a través de nuestro correo electrónico también pueden presentar esa queja o esa denuncia. Solo que la propia ley también señala que en estos formatos virtuales, la persona tiene que acudir a ratificar esa queja o esa denuncia y tiene un término de 10 días para acudir a nuestras oficinas a ratificar esa queja o esa denuncia. Derivado de esa queja o esa denuncia, bueno, ahorita más adelante les voy a hablar un poquito sobre el procedimiento, pero derivado de esa queja o esa denuncia, cuando se comprueba o cuando se cree que sí hubo discriminación, se emiten sanciones. Este consejo, de manera colegiada con una junta de gobierno, que es el órgano máximo de este consejo, en una sesión se presentan los proyectos de resolución de estas quejas o estas denuncias
y la Junta de Gobierno son quienes se encargan de aprobar o de modificar o incluso de desechar ese proyecto de resolución que haya presentado el Consejo. El Consejo recaba la queja, el Consejo lleva a cabo todo el procedimiento, realiza al final ese proyecto y la Junta de Gobierno es quien lo aprueba, lo modifica o en todo caso, pues dependiendo las participaciones de estos consejeros. Pero bueno, también quiénes son estos consejeros que forman parte de la Junta de Gobierno. Los consejeros son la Fiscalía General del Estado de Michoacán, dependencias del Gobierno del Estado, que en este caso es la Secretaría de Gobierno, la Contraloría y la Secretaría de Finanzas. Además, la propia ley señala que hay otros 6 integrantes más, 3 del sector académico y 3 de la sociedad civil. Estos últimos 6 son elegidos mediante una convocatoria y se renueva cada 3 años. Por cierto, este año, casi a finales o pasadito a mediados del año, se va a emitir esta convocatoria. Es abierta a todo el público siempre y cuando pues cumplan con los requisitos. El procedimiento de la atención de estas quejas y estas denuncias, bueno, pues prácticamente es similar al que se lleva en cualquier otra materia, sea civil, penal o cualquier otra. En este caso se presenta la queja o la denuncia. Hay un término de 5 días para que se dé el emplazamiento, la admisión. Bueno, primero la admisión, pueda existir igual que en otra materia la prevención. Posterior se da el emplazamiento. En ese mismo acto del emplazamiento, pues se le pide al demandado, vamos a decirlo así, que tiene que dar contestación, y en ese mismo acto también se le notifica del punto número 4, que es una audiencia de conciliación. Esta audiencia de conciliación, digamos que es una etapa obligatoria porque también así lo señala la ley. Sin embargo, pues si alguna de las partes no quiere conciliar, pues no pasa nada si no asiste a la conciliación, simplemente se da por entendido que no quiere conciliar y entonces pues se continúa a la siguiente etapa, que es la etapa de investigación. Posterior a la etapa de investigación, pues viene la etapa de alegatos y por último la resolución, que es el documento o proyecto final que les comentaba yo que este consejo lo elabora de acuerdo a todo este procedimiento y que posteriormente pues lo presenta en la Junta de Gobierno para su aprobación o modificación. Pero bueno, ¿qué sigue? ¿Cuáles otras instancias pueden conocer después de emitida, incluso de aprobada esta resolución? Bueno, la siguiente instancia es el Tribunal de Justicia Administrativa, obviamente el estatal. Posteriormente está el amparo. Hasta ahorita los antecedentes que tiene este consejo por el tiempo que lleva trabajando, hasta aquí han llegado, hasta el amparo. Y bueno, por tratarse de derechos humanos, se puede incluso llegar hasta la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Hasta este momento no se ha llegado hasta esa instancia. Desde luego que al Consejo nos gustaría que en algún momento se pudiese llegar hasta aquí por diversos motivos, ya sea que para que confirme que las resoluciones que hemos emitido pues son buenas y están bien estudiadas, o también de lo contrario, que nos diga que lo hemos estado haciendo mal para poder pues mejorar este trabajo. Entonces les decía, hasta el momento se ha llegado nada más hasta el amparo. No sé hasta aquí si hay algunas dudas, algunos comentarios. Prácticamente sería parte general de la presentación, pero sí nos gustaría que por favor
pues nos hagan algunas preguntas. Así que adelanten quien guste hacer uso de la voz, por favor. A ver, aquí por ejemplo estoy leyendo alguna de las preguntas. Dice, para presentar una queja o denuncia, las personas violentadas requieren una representación jurídica o la pueden llevar el procedimiento de manera personal. Sí, lo pueden llevar de manera personal. Incluso algo que también nuestra ley señala es que no necesariamente tiene que venir precisamente con una representación jurídica. La ley dice que el propio consejo puede auxiliarlo en esa parte. Desde luego que si se siente más seguro y quiere tener alguna representación jurídica, pues desde luego que sí lo puede hacer. Y nos hablan por aquí también, nos preguntan que cuáles son las sanciones. Bueno, en el tema de las sanciones, la verdad es que sí son muy limitadas. La ley señala que son, perdón, creo que son 3: la disculpa pública, trabajo a favor de la comunidad, que en este caso de trabajo a favor de la comunidad, también para aclarar, no se refiere a que la persona sancionada tenga que ir a barrer una calle, a limpiar un canal o algún área verde o una escuela, sino que ese trabajo a favor de la comunidad va tendiente a que la persona infractora pues también ayude en difundir el tema de la no discriminación. Principalmente en eso se enfoca. Y también nos señala la ley que ese trabajo a favor de la comunidad no debe ser ni menor a 20 horas ni mayor a 300, y que además ese se tiene que desarrollar en un horario distinto donde esta persona no afecte en su empleo. Nos dice otra pregunta, ¿este consejo es parte del Poder Ejecutivo o del Judicial? Bueno, este consejo es, ya decía yo al inicio, es un organismo público descentralizado del Ejecutivo. Entonces es parte del Ejecutivo. No sé si por ahí, a ver, hay por ahí más preguntas. Bueno, yo me fui al final, pero voy a seguir leyendo algunas otras. Dice, esa etapa de conciliación, entiendo el propósito de buscar la paz social, pero la discriminación se traduce en violencia, misma que no es objeto de mecanismos alternativos. Bueno, la ley señala, ya que nosotros, hay algo muy importante aquí que igual no lo comenté. Si bien hay un principio, o en la propia Constitución hemos escuchado que dice que nadie puede ser juzgado 2 veces por el mismo delito. Las sanciones que emitimos en este consejo son meramente administrativas y por lo tanto queda a salvo que la persona que se siente discriminada pueda también acudir a otras instancias. Es decir, si yo me siento discriminado, puedo acudir al mismo tiempo a la Fiscalía General del Estado a presentar una queja por discriminación, aclarando también que, bueno, esto es para el estado de Michoacán. ¿Por qué? Porque no todos los estados de la República contemplan en su Código Penal la discriminación como un delito. Entonces, esta persona puede acudir a la fiscalía a presentar, una denuncia, no una queja, una denuncia por discriminación. Puede acudir al mismo tiempo al Consejo Estatal para prevenir la discriminación, donde tendrá otro tipo de sanción. E incluso luego, pues, este tipo de discriminación está relacionada con otras materias. Por decir un ejemplo, la laboral. Entonces, pues también cuando acuden con nosotros, nosotros sancionamos únicamente en lo competente al acto discriminatorio. Y entonces esta persona también tiene a salvo el derecho sobre el ámbito laboral, por lo cual pues puede acudir ya sea a los juzgados laborales o al centro de conciliación laboral, dependiendo si no es necesario que tenga que acudir a este último. Y les decía, la ley señala que que existe esta etapa de conciliación en la cual, pues la verdad es que en muchas ocasiones ha ocurrido
que en esta etapa se concluyen muchos de los asuntos, porque en realidad pareciera que ese acto discriminatorio, lo voy a decir con esta palabra, a lo mejor no es lo correcto, pareciera que ese acto discriminatorio no fue tan grave. Entonces, hay muchas ocasiones, o la mayoría de las ocasiones, en que en esta audiencia de conciliación, la persona quejosa, pues lo único que pide es una disculpa pública. La mayoría se dan por terminados con una disculpa pública. Y desde luego, pues tiene que existir el compromiso de que pues no se va a volver a cometer un acto discriminatorio y pues mucho menos en contra de esta persona. Creo que ya. Bueno, no recuerdo en este momento la tercera sanción, se los voy a quedar a ver, perdón. Igual ahorita la localizo y se las comento, a ver si se me viene a la mente. Bueno, hay otra pregunta o comentario que nos dice: cuando a un niño lo comienza a discriminar su maestra por tener TDA, lo cual ese déficit ella lo ve como una carga y cada vez van aumentando los gritos y regaños. Ahí, ¿qué recomendación pueden dar? Pues una, acudir aquí con nosotros, porque pues como les decía yo hace un momento, tendríamos que analizar específicamente cada uno de los detalles de cómo se da estas situaciones. Algo que se me estaba pasando también en cuestión de las sanciones es que adicional a la sanción que puedan recibir por cualquiera, ya sea de la Fiscalía o de este Consejo o incluso de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, cuando se trata de que ese acto discriminatorio lo cometió un servidor o funcionario público, también se puede hacer acreedor a alguna sanción que esté contemplada en la Contraloría a la cual pertenezca. Es decir, por ejemplo, los trabajadores al servicio del Estado, hablando del Ejecutivo, bueno, en este caso, pues la Contraloría del Estado tiene ciertas sanciones. Obviamente yo no las conozco así de manera muy específica, pero por ejemplo, pues luego está la inhabilitación, ya sea temporal o definitiva, o algún otro tipo de sanción que ellos manejen. Entonces, también esas sanciones son, pues son aplicables y el propio Consejo está obligado que en esas resoluciones o en esos proyectos de resolución, cuando ya son aprobadas, también ahí se señala que se le tiene que dar vista a la Contraloría, obviamente cuando se trata de un servidor o funcionario público. Hay otra, espero que haya quedado ahí un poco aclarada la pregunta esta, porque la verdad sí ha habido pues bastante señalamiento y bastante trabajo que hemos tenido en el ámbito educativo, tratándose de los maestros, que también hay una cosa que hay que aclarar, no obviamente sin defender en este caso al maestro o a la maestra que discrimina, sino en relación pues a otros factores que no son propiamente, digamos, obligación del maestro, sino más bien de la escuela o de la propia Secretaría de Educación, como es el caso de la accesibilidad, porque si bien pues hay muchas escuelas que posiblemente sean muy accesibles, pero hay otras que no tienen nada de accesibilidad en ningún sentido. No hay rampas, están en un terreno irregular, subidas, bajadas, no sé, en unos espacios pues la verdad muy, muy malos o muy feos incluso. Y luego, pues las otras herramientas que también la propia Secretaría de Educación tiene que otorgar a la escuela o a los profesores y que pues en muchos casos no, pues no se las otorgan, ¿no? Perdón, dice, si en una liga deportiva se excluye a un club deportivo sin razón justificada, ¿también entra la discriminación?
Bueno, también creo que es el mismo caso, habría que ver de manera específica. Recordemos los 3 elementos que nos mencionó en el video el doctor Carbonell, que es que exista un trato diferente, que ese trato sea injustificado y que sea por alguno de los rasgos o motivos que menciona la ley o los tratados internacionales. De manera muy específica, pues si se trata de un derecho humano, ¿no? Porque ya había por ahí algunos ejemplos que mencionó mi compañera, donde se hacía mención pues a otras cosas que no son meramente un derecho y que muchas de las personas decimos, bueno, ya me están discriminando, ¿no? O incluso de los ejemplos que por ahí di lectura de los prejuicios o estereotipos, no tan específicos como están ahí. Por ejemplo, yo decía, cuando a un niño le niegan o le restringen que tenga comunicación con alguien de una religión distinta o porque algún familiar, conocido o cercano tiene tatuajes. Bueno, si es algún tipo de convivencia donde van a restringir, pues cada quien es libre de invitar o no a cierta convivencia. Pero bueno, cuando ya hacemos señalamientos de algunos rasgos muy específicos, pues tal vez se pueda configurar algo que nos pueda llevar a un acto discriminatorio. Creo que hasta ahorita son todas las preguntas o comentarios. No sé si alguien más quiera comentar algo, sino para compartirles la otra parte que les comentaba del artículo 7º y el 7º bis. Ok, voy a cambiar entonces la presentación. ¿Sí se ve la ley, la presentación? Ok, bueno, nos vamos a ir específicamente nada más a los artículos que les hacía mención, que es el 7º y 7º bis, donde de manera así muy puntual, pues nos dice cuáles son los tipos y modalidades de discriminación. Y nos dice el artículo 7º, se presumirá, salvo prueba en contrario, que una persona, grupo o comunidad sufre discriminación cuando de manera enunciativa, más no limitativa, se actualice alguna de las siguientes conductas. Fracción número 1, impedir el acceso o la permanencia en la educación pública o privada, así como a becas e incentivos en los centros educativos, una vez satisfechos los requisitos establecidos en las normas aplicables. Últimamente, en específico sobre esta fracción, ha habido, pues si no quejas, sí ha habido muchas consultas, porque precisamente ha ocurrido la negación del derecho a la educación en algunas escuelas y también el tema pues de las becas ahora con estos programas federales donde se les da becas a algunos alumnos. El tema es que pareciera que luego no quedan claras las reglas o no se dan a conocer y entonces pues sí hay algunas, digamos que algunas limitaciones y cuando no se conocen pues se cree que se está cometiendo un acto discriminatorio. Fracción segunda, incorporar contenidos, metodologías o instrumentos pedagógicos en los que se asignen papeles o difundan representaciones, imágenes o situaciones de inferioridad o subordinación contrarios a los principios de equidad, igualdad, inclusión, justicia social, respeto, no violencia y no discriminación. Fracción tercera, negar o restringir las oportunidades de elección, acceso, permanencia, promoción y ascenso en el empleo, o establecer requisitos para el mismo que atenten contra los derechos y libertades fundamentales de las personas. Fracción cuarta, negar, restringir o establecer diferencias injustificadas en la remuneración. Es decir, que alguien que tenga el mismo nivel jerárquico, el mismo puesto, pues tenga un salario distinto.
La fracción quinta, negar o limitar el acceso a los programas de capacitación y de desarrollo humano o social, así como de formación profesional. Es decir, si en su centro de trabajo, pues dicen va a haber programas de capacitación, de desarrollo humano o algún otro, y les dicen solamente es para fulano y tú ya no entras. La fracción sexta, negar o limitar información sobre derechos sexuales y reproductivos o impedir el libre ejercicio de la determinación del número y espaciamiento de las hijas o los hijos. Hijos e hijas. Fracción séptima, negar o condicionar el derecho de participación política y específicamente el derecho al sufragio activo o pasivo. La elegibilidad y el acceso a todos los cargos públicos, una vez satisfechos los requisitos establecidos en la ley aplicable. Fracción octava, negar o condicionar los servicios de atención médica o impedir la participación en las decisiones sobre su tratamiento médico o terapéutico dentro de las posibilidades y medios. Fracción novena, obligar a un tratamiento médico, psicológico o psiquiátrico, salvo los casos previstos por las disposiciones legales aplicables. Fracción décima, obligar a un tratamiento médico, restringir o negar información al interesado o en su caso a sus padres o tutores sobre algún padecimiento, sus consecuencias, alternativas, posibles tratamientos a los que pueda acceder, riesgos y pronósticos, así como su historial médico. Este se deberá manejar en forma confidencial. Fracción décima primera, efectuar o exigir pruebas de detección de cualquier tipo de enfermedad, en particular del virus de la inmunodeficiencia humana, VIH, sin previa información de su contenido y significado en forma explícita y comprensible, y sin el previo consentimiento de la persona interesada o en su caso de los padres o tutores. Fracción décima segunda, impedir o evitar que como usuarios de servicios de salud se conozcan los procedimientos para presentar queja o recurso ante cualquier irregularidad en su prestación establecidos por las instituciones encargadas de otorgarlos. Décima tercera, efectuar actos de discriminación, abuso, explotación, aislamiento, indiferencia, violencia y demás actos u omisiones que pongan en riesgo a los adultos mayores, a su persona, bienes y derechos. Décima cuarta, establecer distinciones excluyentes o restrictivas respecto de la discapacidad de una persona que tenga como finalidad menoscabar, violentar o dejar sin efectos el reconocimiento, goce y ejercicio de sus derechos humanos. Décima quinta, impedir, negar, restringir o menoscabar los derechos de las personas, grupos o comunidades pertenecientes a los grupos indígenas en situación de calle o pobreza, afrodescendientes, mujeres, niñas, niños y adolescentes, personas con discapacidad y personas adultas mayores. Décima sexta, impedir la participación en condiciones equitativas en sociedades civiles, políticas o de cualquier otra índole sin razón justificada. Décima séptima, negar o condicionar el derecho al desarrollo y ejecución de políticas y programas de gobierno en los casos y bajo los términos que establezcan las disposiciones aplicables. Décima octava, impedir el ejercicio de los derechos de propiedad, administración y disposición de bienes de cualquier otro tipo. Bueno, ya no las voy a leer todas porque son bastantes, pero sin embargo yo creo que en este nos podemos basar cuando tengamos alguna duda de manera muy específica, saber cuándo sí estamos dentro de un acto discriminatorio. Pero me quiero también un poquito hablarles del séptimo bis y que nos dice cuándo no se consideran hechos o acciones, omisiones o prácticas discriminatorias constitucionalmente ilícitas. Las siguientes, estas son pues menos. Y en la fracción primera nos dice las acciones legislativas o de políticas públicas, las acciones afirmativas específicas, de nivelación o inclusión, las medidas positivas, las compensatorias, así como los ajustes razonables o prestación de apoyos. Bueno,
Perdón, esta parte se considera no, digamos, no discriminatoria porque, bueno, de que sí se da un trato diferenciado, pero es en razón de alguna justificación. Es decir, si estuviésemos hablando de una persona con discapacidad visual o ciega, que en un centro de trabajo requiere, por ejemplo, de un equipo braille, pues no porque a él se le dé un equipo braille, una persona que no tiene esa discapacidad va a decir a mí me están discriminando porque a mí no me están dando ese equipo que le dieron a la otra persona y que muchas veces pareciera que es pues algo que es de mayor ventaja para la otra persona o que incluso pudiera sonar como si fuera algún privilegio. La segunda fracción dice los requerimientos basados en calificaciones, habilidades y conocimientos, que bueno, esta parte también fue algo que por ahí mencionó en el video el doctor Carbonell. Tercera, la distinción establecida por las instituciones públicas de seguridad social del Estado de Michoacán entre las personas aseguradas y la población en general, siempre y cuando se garantice el principio de universalidad. Es decir, pues todas las personas del Estado de Michoacán tenemos el derecho del acceso a la salud, pero sin embargo, pues no por tener todos el derecho al acceso a la salud quiere decir que o todos vamos a ser recibidos, ya sea en el IMSS o en el ISSSTE, sino que pues dependiendo a la normativa, en ese sentido seremos atendidos en alguna institución de seguridad social. La cuarta dice en el ámbito educativo los requisitos académicos, pedagógicos y de evaluación acordes con algún nivel al que se va a ingresar. Quinto, los requisitos académicos que fomenten la inclusión y permanencia de toda persona en el sistema educativo regular y todo tipo. Y por último, el cumplimiento de un deber derivado de una potestad establecida en la ley, siempre y cuando dicha disposición no sea discriminatoria. Por aquí vi que hay algunos otros comentarios, voy a checarlos. Bueno, algunos se refieren más bien al tema de la asistencia para que por ahí no se les pase, pero hay otro comentario que dice, cuando en la entidad federativa de Guerrero el gobierno federal aplicaba sin consentimiento a las personas métodos anticonceptivos, estaríamos en una discriminación de acuerdo a la tercera fracción de este artículo. Sí, de hecho, pues hay muchos supuestos, ¿eh? Está prohibido, pero incluso algo que pareciera que no se da, es que hay mucha normativa, muchos artículos, muchas leyes que son discriminatorias. Incluso parte de las facultades que tiene este consejo es hacer señalamientos al Congreso del Estado, pues no tanto como una orden, sino como una sugerencia o como una opinión en poder modificar alguna ley o algún artículo en particular cuando se considere que son discriminatorios. E incluso ahorita yo también me acordaba hablando de otra entidad federativa, tratándose del ámbito educativo, en algunos años, no recuerdo del sexenio de cuál expresidente, si de Calderón, bueno, algún sexenio de los pasados se aplicaba a nivel federal la prueba enlace y presentaron por ahí una queja en el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación los maestros del estado de Chiapas, pues manifestando que no era el mismo tipo de educación que se da de manera generalizada en todo el país, porque obviamente también se tiene que atender conforme pues a las culturas, a las lenguas indígenas y pues a muchos otros rasgos particulares de cada estado y de cada población. Ok, bueno, pues yo con esto doy por terminada esta parte. No sé si alguien más tenga por ahí alguna otra pregunta, comentario, sugerencia y bueno, pues los escuchamos. Si no, pues daríamos por terminada
esta capacitación, esta plática, que a mí me gustaría más que hubiera pues este tipo de comunicación en ambos sentidos. Muchas gracias por este nutritivo curso. ¿Alguien que quiera participar, decir algo? Bueno, si no, creo que sería todo de nuestra parte. Les agradecemos mucho su presencia. Gracias a nuestros ponentes, licenciado Fortunato y a la doctora Catalina. También a la maestra Noemí, que hizo posible este curso. Y bueno, no sé si alguien tiene más que agregar. Nos veríamos en la siguiente emisión. Muchísimas gracias. Gracias. Hasta luego, gracias. Gracias y buenas noches. Quedamos en orden. Gracias, muy buenas noches. Muchas gracias, buenas noches.